os vamos a dar también el contacto de la persona que ahora nos acompaña, que es Lorenzo Pérez, presidente de Fidelity Consultoría 2013, SL. Gracias, Lorenzo, por venir. Lorenzo nos va a hablar de cómo formar y resolver dudas que podamos tener los trabajadores, y además se ha ofrecido durante un mes, y te quiero dar las gracias en especial en nombre de Naire, para resolver cualquier duda, también de manera confidencial, que queráis contactar con él directamente porque no queráis, por lo que sea, acudir a nuestro equipo interno de trabajadores y trabajadoras, y le podéis hacer todas las preguntas que pudieran surgir al respecto del certificado de discapacidad. Así que nada, tenemos unos 25 minutos. Por favor, Lorenzo, para que nos cuentes un poco así lo que tú ves más importante a la hora de solicitar el certificado, qué consideraciones tener en cuenta. Vale, pues muchas gracias por invitarme a estas jornadas. No sé si vamos a poner una presentación que había hecho para seguir este tema más fácilmente. Yo, antes de entrar en materia, sí que me gustaría que todo el mundo supiera lo que es la discapacidad, porque a veces confundimos discapacidad con incapacidad laboral, hasta con dependencia y demás. Entonces, yo creo que es importante que definamos bien lo que es la discapacidad. Y la mejor forma de hacerlo, más que irnos a temas técnicos, es basándonos en lo que mide. ¿Qué mide la discapacidad? La discapacidad lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durante las horas de sueño, ¿vale? Eso es lo que mide la discapacidad, es decir, todos los aspectos de nuestra vida, a nivel laboral, a nivel social, a nivel comunicación, a nivel cómo interactuamos con el resto de la sociedad, de nuestros amigos, de nuestra familia. Todo eso es lo que mide la discapacidad. Las actividades básicas de la vida diaria, todo. Todo es lo que va a medir la discapacidad. Los puntos de corte se mantienen, como decíamos. Hay 3, básicamente, hasta el 32% que no somos considerados como personas con discapacidad. Del 33 al 64 ya somos considerados como persona con discapacidad, y a partir del 65 es lo que se suele denominar gran discapacidad. A partir del 33% ya tenemos acceso a todos los derechos, a todas las ventajas, que son muchas, muy diversas, prácticamente en todos los ámbitos, por tener reconocido ese certificado de discapacidad. Y a partir del 65, digamos que se mejoran. Hay algunos aspectos que mejoran, sobre todo a nivel fiscalidad, que nos puede venir bien. Luego hay otros 2 puntos de corte que también son interesantes, que son el 45 y el 75. El 45 normalmente se utiliza para la jubilación anticipada por coeficientes reductores. A partir del 45% nos podemos jubilar antes, con el 100%, y ahora con el nuevo Real Decreto, con la nueva ley, ya no tienen que pasar 15 años, sino que tienen que pasar solamente 5 desde el reconocimiento. Y a partir del 75% se utiliza normalmente para obtener un complemento de la pensión no contributiva, ¿vale? Un 50% de complemento de la pensión no contributiva, ¿vale? Esos son los puntos que tenemos más o menos que tener en la cabeza. En cuanto a prestaciones y derechos, pues como os decía, hay de todo en todos los ámbitos, pues a nivel fiscalidad, impositiva, derecho a vivienda protegida, acceso a vivienda protegida, reserva de plazas para oposiciones, empleo, por supuestísimo, pues, transporte, casi en cualquier ámbito que nos podamos, educación, cualquier ámbito que podamos referirnos, el tener reconocido el certificado de discapacidad nos va a dar algún derecho, alguna ventaja, ¿vale? Con lo cual es muy importante, muy interesante el tenerlo reconocido. Es verdad que las prestaciones, o sea, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual no son idénticos en todas las comunidades autónomas. Y ni siquiera el formato de presentación. Se supone que con este nuevo Real Decreto del año pasado se van a equiparar no solamente el reconocimiento, el grado de discapacidad que se nos tiene que reconocer en cada comunidad autónoma, sino inclusive cómo tenemos que solicitarlo. Pero bueno, eso todavía está en fase de implementación, como decía antes Pilar, y hay comunidades autónomas, por ejemplo, en las que no te permiten presentarlo de forma electrónica, ¿vale? Aquí en Madrid sí, pero en otras comunidades autónomas te remiten al centro base
inclusive, como decía ella, en otras comunidades autónomas ni siquiera es el centro base, es otro establecimiento, otra institución la que te va a dar el reconocimiento y por la que vas a pasar las entrevistas, ¿no? Luego hay 3 preguntas que nos suelen hacer casi todo el mundo y que coinciden. La primera es si me tengo que conformar con lo que me han dado, la segunda es si puedo solicitar revisión y la tercera es si me la pueden revisar. La primera se responde muy fácilmente, depende, ¿vale? Es decir, me tengo que conformar, lo que hay que hacer es un análisis de viabilidad y de idoneidad de lo que vamos a solicitar. Porque hay veces que por lo que leemos, por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan, pensamos que nos corresponde un grado diferente al que nos han dado y realmente a lo mejor no nos corresponde. O sí, nos corresponde, pero resulta que no va a variar en nada el resultado en cuanto a derechos. Entonces, ¿para qué vas a pegarte con la Administración para que te hagan una revisión, por ejemplo? Entonces, ¿me tengo que conformar con lo que me han dado? Pues depende. Si resulta que te han dado un 32 y te corresponde un 35, pues obviamente sí. Pero si te han dado un 35 y te corresponde un 37, pues ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido porque las prestaciones, derechos, ventajas que vas a obtener van a ser exactamente las mismas con el 35 que con el 37. A lo mejor si quieres, si te corresponde un 45, sí es interesante porque a partir de ahí vas a sumar años de cotización con un 45 que te da derecho a futuro a jubilarte de forma anticipada con el 100%, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Si realmente lo que te corresponde es lo que te han dado y luego si lo que te han dado o lo que te corresponde te va a dar mejores prestaciones o derechos a las que ya tienes por lo que te han concedido, ¿no? ¿Lo de puedo solicitar revisión? Pues efectivamente, cuando se ha producido un agravamiento de tus patologías o concurren nuevas y eso te da derecho a un grado superior, pues la respuesta es que sí. Pero claro, lo que hay que ver también es si ese grado superior al que te corresponde por ese agravamiento o nuevas patologías te van a dar derecho a más. Es decir, si vas a llegar al 45 o si vas a llegar al 55, al 65 o al 75. Es decir, si ese numerito del grado de discapacidad va a mejorar lo que ya tengas. Porque si no, no merece la pena. Eso es lo que hay que analizar. ¿Y me la pueden revisar? Pues, como decía antes Pilar, salvo las definitivas, no. Sí lo puedes revisar tú, es decir, las definitivas, cuando han concurrido nuevas patologías o se han agravado las que tenías, si hacemos ese análisis de viabilidad y el resultado es que nos mejora en cuanto a derechos o prestaciones, pues sí podemos solicitar una revisión de una definitiva, ¿vale? ¿Cómo solicitarlo? Pues aparte del procedimiento que os ha contado Pilar, y que ya os digo que no es homogéneo ni estándar en todas las comunidades autónomas, yo vengo a contaros más la parte práctica, es decir, qué es lo que yo haría o lo que recomendamos siempre hacer. Analizar qué es lo que os corresponde. Es decir, yo a los trabajadores de NAIRE les diría, antes de ir al centro base, pasaros por alguien que sepa de esto y que os haga un estudio y que os diga, mira, sí, te corresponde un 37, solicítalo. O no, mira, es que por mucho que papel que metas, resulta que no vas a obtener ni el 27 o no vas a llegar ni al 32. ¿Para qué vas a solicitarlo ahora mismo? Por ejemplo, o no solamente el de viabilidad, de idoneidad, porque hay veces que, como decía Pilar, estamos en pleno tratamiento o pendiente de cirugías, pues no es el momento de solicitarlo. Hay que solicitarlo cuando se hayan, entre comillas, estabilizado las secuelas y limitaciones de tus patologías. No puede ser que lo hagas en pleno tratamiento porque lo que van a hacer es directamente o no dártelo o hacerte perder el tiempo porque te van a remitir a una nueva revisión. O sea, te van a decir que lo vuelvas a solicitar más adelante. Entonces, no merece la pena el que lo hagáis en ese momento. O no, mira, es que para lo que te vas a ganar en cuanto, por ejemplo, una revisión, si ya tienes el 33 y resulta que ahora vas a pedir una revisión para el 37, pues es que no merece la pena. O tengo un 65 y resulta que lo máximo que vas a conseguir es un 69, pues que es que te da igual. Es
que no merece la pena que hagas esa revisión. Y aquí vienen 3 cosas muy importantes a la hora de solicitar el certificado de discapacidad. La preparación de los informes necesarios. Una cosa que solemos hacer todos es presentar todo el mogollón de informes que tenemos, lanzarlos por ahí, o digitalmente o directamente en el centro base, y tenemos que saber que una parte importantísima de nuestros informes están jurídicamente mal planteados. ¿Por qué? Porque los médicos hacen esos informes para el seguimiento clínico del paciente, no para obtener un grado de discapacidad, no para obtener una incapacidad laboral ni una dependencia. Con lo cual, va a haber muchas veces palabras o frases dentro de los informes que nos van a perjudicar en nuestro procedimiento. Entonces, es importante, es muy interesante preparar bien los informes, porque si presentas un informe que por una frase, por una palabra, te va a perjudicar todo el procedimiento, mejor no lo presentes. O intenta por lo menos que tu médico, el especialista o el de cabecera, te corrija ese informe o te lo actualice. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. Presentar la documental adecuada. Hay veces que presentamos informes de más, informes que incluso se contradicen. Entonces, no hace falta presentar muchos, hay que presentar los adecuados, los correctos, los que nos van a ayudar a obtener el certificado de discapacidad que nos corresponde. Y luego, muy importante, preparar las entrevistas. Hay que ser coherente entre lo que informamos y lo que verbalizamos. Porque muchas veces el problema que se nos produce es que tenemos unos informes que están bien, que dicen cuáles son nuestras secuelas y limitaciones, pero cuando nos hacen unas determinadas preguntas en el centro base, verbalizamos lo contrario. Vamos nerviosos, no sabemos lo que nos van a preguntar, parece que vamos a un examen y al final lo que pasa es que te contradices o dices cosas diferentes a lo que dicen tus informes y al final eso queda reflejado en el dictamen propuesta de los facultativos o del personal, del trabajador social que te está haciendo la entrevista. Muy importante, las entrevistas, prepararlas bien, porque ya te digo, la mayoría de nosotros vamos nerviosos, vamos con cierta ansiedad y no sabemos lo que nos van a preguntar y metemos la pata, ¿vale? Las novedades. Pues las novedades más importantes son estas que os pongo aquí de forma resumida, y es que se van a tramitar expedientes de urgencia y de forma telemática para casos en los que la esperanza de vida se vea cortada, es decir, cuando, por ejemplo, casos de cáncer u otras enfermedades degenerativas. Se va a permitir la participación de menores y personas con medidas de apoyo para su capacidad jurídica. Se les va a dar más participación a lo que opinan estas personas, aunque tengan una tutela, por ejemplo. Se va a pedir, en teoría, todo esto está en fase de implementación, es decir, no sabemos qué va a pasar en todo, pero se va a pedir cooperación del tercer sector, es decir, por ejemplo, en el caso de enfermedades raras, que es muy común, que los médicos que te van a hacer la entrevista no tienen ni idea de tu información, de tu enfermedad. Pues se va a pedir, por ejemplo, que la asociación de la enfermedad X, de un Ehlers-Danlos, de un Phelan-McDermid o de cualquier esta rara, les pueda asesorar sobre cómo actúa normalmente esa enfermedad en los pacientes, ¿vale? Para que el centro base tenga mayor información de la que normalmente tiene sobre esa determinada enfermedad, ¿vale? Se va a facilitar teóricamente el acompañamiento en las entrevistas, sobre todo para estas personas que se sientan vulnerables ante una entrevista, nerviosas, pues sobre todo en enfermedades quizá más de origen mental, psíquico, sobre todo para menores también. Y algo fundamental, se van a tener muy en cuenta los aspectos psicosociales. Lo que antes estaba comentando Pilar, de los nuevos baremos, son los aspectos psicosociales, es decir, cómo realmente nos está afectando nuestra enfermedad a nivel personal. Es decir, lo que se va a atender o se debe de atender es hacer un traje a medida de cada uno. La enfermedad a cada uno nos afecta de una manera y, por lo tanto, a alguien que tenga la misma enfermedad, la legislación española no es de diagnóstico, es de secuelas y limitaciones y, por lo tanto, se debe hacer un traje a medida de cada caso.
Eso es lo que se debería hacer, no solo en el certificado de discapacidad, sino en la incapacidad laboral, porque las enfermedades no actúan de forma idéntica en dos individuos diferentes. Entonces, esto va a afectar muchísimo a la valoración y se supone que va a subir la puntuación de aquellos casos en los que a la persona los aspectos psicosociales del entorno, que ahora veremos, etcétera, etcétera, le afecten más que a otra persona que no le afectan. Y eso lo vemos todos los días. Y luego, el reto más importante desde mi punto de vista, que es la unificación de criterios a nivel nacional. Esto es pues algo complicadísimo, por eso de que decíamos de que las competencias están transferidas y, por lo tanto, es muy complicado que todos actúen de la misma manera. Los nuevos baremos son estos 4 que no os voy a explicar técnicamente porque esto es un jaleo importantísimo y hay que hacer trigonometría casi para poder sacar las puntuaciones, pero bueno, lo que vienen a determinar es la capacidad funcional del individuo y cómo afecta a los aspectos psicosociales de su enfermedad a esa persona, sus limitaciones, etcétera, etcétera. Y son el baremo de la eficiencia global de la persona, de las limitaciones en la actividad, sea la actividad laboral, sea la actividad diaria, restricciones de la participación, cómo te relacionas con el resto de la sociedad, de tus amigos, de tus familias, y los factores contextuales mentales. Se va a tener en cuenta incluso si alguien vive en un pueblo, si vive en una ciudad, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro punto muy interesante de la discapacidad es la nueva ley del día, la 3/2023, del 1 de marzo, en el que se equipara el reconocimiento del certificado de discapacidad del 33%, el mínimo, a todos aquellos que tengan reconocido una incapacidad permanente en cualquier grado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se ha retocado la Ley General de la Discapacidad dentro de una ley de empleo, algo un poquito extravagante. Pero bueno, la realidad es que de momento se está aplicando a nivel laboral, es decir, a nivel acceso a centros especiales de empleo, etcétera, etcétera, pero que sepáis que se tiene que hacer extensivo también para el resto de derechos. Es decir, cualquier persona que tenga reconocida una total, una absoluta o una gran invalidez tiene que tener, si no tiene el certificado de discapacidad, le tienen que reconocer el certificado de discapacidad para todos los efectos, ¿vale? La ley está un poco ambigua, redactada, porque ya os digo, ha salido redactada dentro de una ley de empleo, pero y ya nos estamos encontrando con muchos casos en los que le están haciendo pasar en los centros base, aunque presenten su resolución administrativa o su sentencia firme de incapacidad permanente, le están haciendo pasar por todo el proceso para dar el certificado de discapacidad, pero si no te lo dan, se puede recurrir, ¿vale? Esto es importante porque los derechos a los que tiene la persona que tiene una incapacidad permanente se vuelven a equiparar a lo que había previamente a la sentencia del Supremo del 18, que fue la que se cargó esta equiparación. Y como andamos justo de tiempo, no me voy solo voy a hablar de los... ¿Sí, vamos bien? Entonces se ha ido rápido. Es que como estábamos ahí de faltos de tiempo... Estos son los errores más frecuentes que se suelen cometer a la hora de solicitar el certificado de discapacidad. No recibir asesoramiento especializado. Esto es algo que nos pasa a todos. Al final pensamos que como ciudadanos que pagamos nuestros derechos nos van a reconocer esos derechos a la primera y la realidad no es esa. ¿Qué es lo que hacemos? Presentamos toda la documentación, vamos a pecho descubierto a que nos den lo que nos corresponde. Y eso no pasa siempre. A veces sí, pero no siempre. Y estoy siendo muy generoso. Pasa muy pocas veces. Entonces, mi recomendación es que siempre os asesoréis correctamente con alguien que sepa de esto antes de presentarlo. O sea, que alguien os diga, oye, mira, sí, te interesa presentarlo porque te corresponde y además te interesa presentarlo ahora. O no, mira, vamos a esperar, vamos a preparar bien estos informes, vas a hacer esto, porque si lo haces así, sí que te va a corresponder. Si no lo haces así, no te va a corresponder.
Lo de entregar toda la documentación sin analizarla es un clásico. Vamos con el pegote de informes y que salga el sol por donde salga, ¿no? Pues eso normalmente nos suele perjudicar. No trabajar la documental, eso que os decía antes de seleccionar los informes que nos interesan, incluso trabajar esos informes que pueden contener una frase o una palabra a veces. A veces con cambiar una palabra cambia todo el sentido jurídico del informe. No el fondo del informe, porque nosotros nunca nos metemos en el fondo de los informes médicos, sino porque esto es muy importante. Mi hija está estudiando medicina, no la están formando para hacer informes sobre discapacidad ni sobre incapacidad laboral. Tiene nociones básicas, les dan 5 minutos sobre estos temas y los informes que les enseñan a redactar están enfocados al seguimiento clínico. Entonces, cuando tú vas a tu médico, que la mayoría quieren ayudar a sus pacientes, y le dices, quiero que me hagas un informe de discapacidad, le bloqueas, porque no sabe qué hacer. No tiene ni idea. Es que no sabe lo que te tiene que poner. Entonces, no es que no quieran hacértelo, es que no saben cómo tienen que redactarte. Entonces, sin embargo, si le dices, mira, de este informe que tengo, por favor, cámbiame esta palabra por esta otra, o quítame esta palabra, o añádame esta pequeña frase, eso sí te lo hacen la mayoría, porque no estás tocando el fondo del informe. Y además se lo estás dando hecho. No tienen que pensar. Es que no tienen la formación. Entonces, como no tienen la formación, es muy difícil que te vayan a poder ayudar, aunque quieran. ¿Vale? Instar revisiones. Nos hemos encontrado con casos en los que instar revisiones. No, es que mi vecino tiene lo mismo que yo y tiene un 65. Yo tengo un 43, voy a pedir una revisión para que me den el 65 y resulta que se le han bajado y le han dado un 32. Pues es que a lo mejor resulta que tus secuelas han cambiado o te afectan, o los informes están mal, no están bien redactados. Entonces, todo eso afecta a cómo estos señores de la administración van a resolver. No es que sean malos, es que todo lo que llevamos muchas veces está mal o verbalizamos mal lo que nos ocurre. No somos coherentes entre lo que documentamos y lo que estamos diciendo en esas entrevistas. Y luego lo que os decía, no preparar las entrevistas. Pues vamos nerviosos, parece que nos vamos a examinar del carnet de conducir o del cualquier examen de derecho y resulta que dices cosas que no tienen sentido a veces y se reflejan o se contradicen directamente con lo que pones en los informes. Y luego hay preguntas que te suelen hacer, más en incapacidad laboral que en el certificado de discapacidad, pero que son preguntas, entre comillas, trampa. O sea, que tienen que ver con que la administración se pueda ahorrar ciertos al final todo esto se traduce en dinero, no nos rasguemos las vestiduras. Entonces hay veces que la administración no quiere reconocer ciertos derechos si la cosa no está muy clara. Entonces, por eso hay que trabajar todas estas cosas bien. Y creo que he terminado. A vuestra disposición para lo que necesitéis, no solamente en ese mes, que por supuesto, sino en el futuro. Estamos a través de ENAIRE, a través de la Fundación 11, a través de Inserta o nosotros directamente para resolver cualquier duda que podáis tener y en la que podamos ayudaros. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Qué didáctico, qué bien explicado, ¿verdad? Agradeceros de verdad también esta colaboración durante un mes, ¿no? Hemos dicho, o sea que hasta el 25 de junio. Sí, bueno, bien, antes de vacaciones, por favor, cualquier duda que tengáis. Y qué importante todo lo que has comentado respecto a tener asesoramiento especializado, sí, analizar importante. la viabilidad, la idoneidad, nos ha quedado bastante claro. Y insistir también en que tenéis en casa, en nuestra empresa, en nuestra casa, a este grupo de apoyo que podéis contactar a través de Nube. Para que si no queréis ir a Lorenzo porque, pues no sé, porque no os ha caído bien, es broma. Si no queréis acudir a Lorenzo, pues por supuesto el Grupo GANE está a disposición.